Realmente ha sido una increíble y maravillosa experiencia de aprendizaje en las conferencias que hemos tenido en el Instituto de Neuroingeniería Humana todos los martes. Y recuerdo esto porque la historia que te voy a contar en el inicio de este programa es relativa a este evento, a este momento que pasé con los padres de familia el martes pasado. De hecho, una vez que terminó la conferencia que impartió Ale Durán, nuestra directora académica, que por cierto, un tema muy interesante, muy de actualidad, muy fuerte y polémico de pronto. De hecho, la conferencia se tituló ¿Tú educas o adiestras a tus hijos? Y esta interrogante seguramente genera de manera inmediata la reflexión, genera ese sentimiento, genera esa expectativa de responder a esa interrogante que finalmente creo que nos ocupa a todos los que tenemos esta oportunidad de educar y de guiar a un hijo. Y bueno, al final de esta conferencia yo les platicaba al auditorio y les decía que el marido perfecto sí existe. Y esto salió a comentario porque yo les decía que la familia perfecta no existe. ¿Esto qué significa? Que de pronto tenemos una referencia acerca de qué es lo ideal. En este caso, ¿cuál es la familia ideal? Sin embargo, yo les decía, miren, no existe como tal la familia ideal. Lo que existe es la familia posible, es decir, el modelo de familia posible que podemos construir día con día. Y bueno, les comentaba que, bueno, si la familia perfecta no existía, quizás sí, y no quizá, seguramente el marido perfecto sí existe. Lo cual naturalmente causó sorpresa, causó risa, causó humorismo, porque decir que el marido perfecto sí existe, sobre todo en una sociedad latina, creo que de pronto pareciera ser una utopía, pero mira, déjame contarte esta breve historia. Se trata de dos familias, dos padres de familia que curiosamente y de manera coincidente viven uno frente a otro. Y de días atrás, la señora ya había estado observando el comportamiento de su vecino, el de enfrente, y se daba cuenta que todas las mañanas, cuando ella se despertaba a preparar el lunch, a preparar el desayuno de sus hijos, se daba cuenta que desde muy temprano, a las 5 de la mañana, ya estaba despierto el señor, ya estaba preparándose para irse a trabajar, incluso veía cuando salía y se iba a trabajar. Esto le llamó la atención por varios días y finalmente también la llenó de ese sentimiento de admiración y también de reconocimiento, porque bueno, ella entre su monólogo, en su diálogo interno, decía, qué persona tan más trabajadora, increíble. Todos los días se levanta muy temprano y llega muy tarde a casa. Es un ejemplo de persona, es un ejemplo de trabajador y es un ejemplo de papá, porque bueno, está comprometido y está en esa lucha diaria de trabajar para poder darle una mejor calidad de vida a sus hijos. Y esto sucedía día con día, durante algún tiempo. De pronto tuvo la oportunidad de saludar a su vecino, en una coincidencia ahí en el camellón del fraccionamiento, del condominio, y lo aborda y le dice, oiga señor, quiero decirle que yo lo admiro mucho. La verdad que me he dado cuenta que usted trabaja todo el día y la verdad que esto es digno de admirarse y de reconocerse. De hecho, asumo que usted es un padre ejemplar. La verdad es que mi marido no es así. Mi marido es muy flojo. De hecho, se la pasa todas las tardes pateando la pelota, jugando con sus hijos y perdiendo el tiempo, porque bueno, no es otra cosa más que perder el tiempo. Y la verdad que cuando yo lo veo a usted, pienso y me doy cuenta que la verdad que sí existen personas trabajadoras y comprometidas con sus familias como usted. La siguiente escena corresponde a la señora, la esposa precisamente de este señor trabajador, que también observa todas las tardes a su vecino, que juega con sus hijos, que se divierte, que grita, que sonríe, que
disfruta a sus hijos todas las tardes, ahí jugando en el jardín, corriendo con ellos, disfrutando el tiempo, la tarde. Y esta escena la ve repetidamente todas las tardes, todos los días. Y de pronto también tiene la oportunidad de interactuar con él, lo saluda y le dice: vecino, muchas felicidades. La verdad que yo lo veo que todas las tardes usted juega con sus hijos, le dedica tiempo, es usted una persona muy divertida, veo que sonríe y carcajea con ellos y disfruta y se divierte esas tardes con sus hijos. La verdad que me llena de nostalgia esto que le digo, porque yo realmente quisiera que mi marido, que mi esposo, le dedicara ya no una tarde a sus hijos, sino le dedicara un momento, un rato para platicar con ellos, para preguntarles cómo están. Porque la verdad es que se va muy temprano, sale muy temprano de casa y llega muy tarde. Es decir, que cuando él sale de casa, mis hijos están durmiendo, y cuando él llega, pues también ya están durmiendo. Entonces, pues no se conocen prácticamente. Y cuando veo a usted que juega con sus hijos, la verdad que lo reconozco y me llena de admiración esa actitud que tiene usted ante ellos. Yo no sé si ya te diste cuenta, pero acabamos de comprobar, amigos, que efectivamente el marido perfecto sí existe, solo que vive en la casa del frente. Y sobre todo nos recuerda, amigos, que la perspectiva que alguien tiene es única, es peculiar, es singular y corresponde precisamente al mapa de esa persona. Y esta premisa es algo que fundamenta precisamente a la programación neurolingüística, en el sentido de que literalmente sabemos que cada persona es única. Ya nuestros abuelos lo decían de otra manera, lo decían con esta expresión: cada cabeza es un mundo. Y lo que hacemos en PNL únicamente es condensar, es compactar, es de alguna manera resumir esta presuposición que desde ya mucho tiempo hemos sabido. Y esto nos lleva, amigos, nos lleva de la mano precisamente a compartirte la temática de este programa, que se refiere a conocer uno de los elementos, una de las plataformas precisamente de la PNL. Yo lo recuerdo con mucho cariño y sobre todo con esa expectativa también que en ese momento se generó de explorar este mundo de la PNL hace 17 años, cuando conocí al doctor John Grinder y a la doctora Carmen Bostic, quienes nos compartían estas herramientas. De hecho, ahora mismo lo recuerdo. Este esquema que te voy a compartir se llama la triple descripción de la realidad, que es un elemento y una herramienta esencial en programación neurolingüística, la cual nos permite aprender a movernos, aprender a ser flexibles, aprender a generar realmente una empatía auténtica, que nos permite de alguna manera generar opciones de comunicación, opciones de interacción, a través de la posibilidad de mover tu ángulo de percepción. Y cuando hablamos de una primera posición, hablamos entonces de esa perspectiva que tenemos respecto a lo que sucede en el entorno. Y esa perspectiva está determinada por nuestro propio mapa, por nuestros propios filtros, está determinada por una escala de valores, está determinada también por un sistema de creencias, que precisamente es ese sistema de creencias el que nos proyecta y el que nos sustenta en todos los aspectos. Así es que en este esquema de las tres percepciones, la primera percepción corresponde entonces a eso que tú ves, a eso que tú sientes y a eso que tú escuchas, y a eso que percibes en general, de acuerdo a todo este cúmulo de elementos que son únicos, que son peculiares y que son singulares y que te identifican de alguna manera.
Por otro lado, tenemos el segundo elemento, que es la segunda posición. ¿Qué es la segunda posición? La segunda posición es la perspectiva de tu interlocutor, hablando de un contexto de interacción. Es esa perspectiva, ese punto de vista, es ese mapa, es esa visión y percepción que tiene la otra persona, que por supuesto quizá en nada se parezca a tu percepción, o quizá sí. Sin embargo, a lo que me refiero es de que es una percepción diferente, es otra percepción. En la mañana escuchaba a uno de mis maestros que hablaba acerca precisamente de este tema, en un tema de bioneuroemoción, y decía, es que la forma de pensar de un chino y de un latino son abismalmente diferentes. Sin embargo, yo no me iría hasta esos extremos. Quedémonos entonces con el ejemplo de que tú eres diferente, o tu mapa o tu perspectiva es diferente a la de tu pareja, a la de tu hijo, a la de tu papá o a la de tu mamá. ¿Esto qué significa? Que no necesariamente tendríamos que hablar de barreras culturales o geográficas para asumir que lo que yo percibo es único, es peculiar y es algo muy, muy singular. Esto es lo que distingue y lo que caracteriza a esta primera posición en este esquema que te estoy compartiendo, que el Dr. John Grinder le llama el baile de las tres posiciones o la triple descripción de la realidad. Entonces, retomando el tema, la segunda posición, como lo estás comprendiendo, se refiere precisamente a la perspectiva de la otra persona, cualquier rol que sea, cualquiera que sea la naturaleza de ese contexto de comunicación. Y esta segunda posición es ese cúmulo, por supuesto, de creencias, de valores, de aspectos intrínsecos, de elementos y rasgos y programas que esa persona vino retomando consciente e inconscientemente en sus diferentes entornos, y es lo que la caracteriza. De tal manera entonces que en una interacción estamos hablando de dos mundos diferentes, estamos hablando de dos perspectivas totalmente diferentes. Y el gran reto aquí es cómo sintonizar. El reto es cómo le hago para poder empatizar, para poder acordar, para poder definir, para poder conciliar. Y es así, amigos, como te das cuenta, que ese es el gran reto de todos los días. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo en mi experiencia como coach, como instructor, como psicoterapeuta, me he dado cuenta que el punto álgido de toda empresa, de toda organización, es precisamente la comunicación. Y cuando aprendemos y cuando estamos conscientes de que podemos empezar a generar flexibilidad, de que podemos empezar a generar opciones, de que podemos generar asertividad y sobre todo de que podemos empezar a generar la respuesta que queremos, es cuando estamos dispuestos a seguir aprendiendo. Y bien, amigos, como ya te has dado cuenta, es fundamental esta estructura, es fundamental esta experiencia que estás teniendo y de la cual eres consciente de cómo funcionamos a nivel de comunicación, cómo es que nos estamos proyectando y cómo es que cada uno de nosotros partimos de una perspectiva única, de una perspectiva muy, muy personal, muy singular, muy, muy particular. Y como te decía hace un momento, es lo que de alguna manera genera en las organizaciones esa limitante. Cuando se carece de una cultura de comunicación, cuando se carece de estos elementos, invariablemente la comunicación se torna una gran limitante, una gran barrera.
Así es que te felicito por estar en este programa aprendiendo, atento a esto que estoy compartiendo contigo. Y bueno, hemos hablado hasta ahorita de la primera y de la segunda posición. Hay una tercera posición dentro de este esquema que se caracteriza por ser una percepción objetiva, una percepción, vamos a decirlo así, llena de recursos, llena de opciones y sobre todo disociada de cierta contaminación, disociada de ciertos aspectos que ya habían estado en su momento lastimando esa relación entre primera y segunda posición. ¿Cómo explicar de mejor manera esto? Quiero al respecto contarte una breve anécdota, una breve historia o un breve ejemplo de cómo esto funciona en las organizaciones o en cualquier otro contexto. Quiero que imagines esta escena. Pedro ha sido el gerente de una organización, de una empresa muy importante. Por 20 años ha estado al frente de esta organización, sabe todo lo que es importante saber acerca de las cuestiones administrativas, operativas, de carácter directivo, en fin, todo lo que es importante saber acerca de una empresa. Y Pedro lo sabe. Y Pedro conoce mejor la empresa mucho más que los dueños de esta organización. Un buen día, el dueño de la empresa llega y le dice: ¿sabes qué, Pedro? A partir de mañana, el cargo que tú ostentas, la responsabilidad que tienes en la empresa, ya no será para ti. Hemos contratado a Laura. Laura es egresada de una universidad muy prestigiosa y muy prestigiada y bueno, pues egresó con mención honorífica y una increíble estudiante durante toda su trayectoria y por supuesto una sobresaliente egresada de esta universidad. Y ella se hará cargo del puesto que tú ocupas hasta el día de hoy. Para lo cual quiero que mañana se reúnan para que se pongan de acuerdo, intercambien impresiones y ella pueda asumir este cargo. Pedro escucha con atención estas indicaciones y recomendaciones y efectivamente al siguiente día Laura y Pedro se reúnen. Sin embargo, desde el principio ya se había generado cierta carga emocional inconveniente en Pedro por lo repentino que fue el acontecimiento, por lo repentina que fue la noticia. Y de alguna manera, quizá incluso sin que él se diera cuenta, ya venía predispuesto a cierta resistencia quizá en la conversación. Y de pronto empezaron a comentar aspectos propios de la organización, de la empresa, de la operación de la empresa. Y Laura empezó a opinar, empezó a expresar su punto de vista acerca de lo que escuchaba, lo cual por supuesto se contraponía con lo que Pedro decía. Y a la vez Pedro se contraponía con lo que decía Laura. ¿A qué los llevó esta contraposición? Los llevó obviamente a una situación ciertamente álgida, ciertamente escabrosa, ciertamente hasta cierto punto tóxica, porque finalmente ni uno ni otro se ponían de acuerdo respecto a lo que convenía a la empresa. Este ejemplo que acabas de escuchar es esa primera y segunda posición. ¿Qué es lo recomendable para Pedro, para Laura? Lo más recomendable en ese caso hubiese sido que los dos conocieran este esquema que tú estás conociendo. El esquema de comunicación, el esquema que facilitaría la interacción y la comprensión de lo que sucede en la otra persona. Quiero que imagines por un momento que Pedro sí conoce esta herramienta que estás aprendiendo, la primera, segunda y tercera posición. Y en un momento dado se da cuenta, es consciente de que es importante que él se pase a su segunda posición,
¿Esto qué significa? Se pase a su segunda posición, significa que por unos instantes se permita ver, sentir y escuchar desde la perspectiva de Laura. Y Laura, a su vez, que pudiera verse, sentirse y escucharse desde la perspectiva de Pedro. Y esta es la estructura y este es el esquema precisamente que caracteriza a esta estructura que técnicamente se llama la triple descripción de la realidad. ¿Qué gana Laura y qué gana Pedro? Lo que ganan es comprensión, es entendimiento, es asertividad, es además prudencia, tolerancia, condescendencia respecto al punto de vista de cada uno de ellos. Y como te puedes dar cuenta, este esquema es básico en todo proceso de comunicación. Es indispensable, es imprescindible que tengamos la noción de que la otra persona está fundamentando su proyección en aspectos muy personales, muy particulares, y que no necesariamente está equivocada o no, simplemente son aspectos que corresponden a su punto de vista, que corresponden a su mapa de lo que él asume como adecuado o como no adecuado. En este contexto también quisiera referirte una experiencia de aprendizaje que tuve en ese mismo tiempo. Hay un maestro, un colega, él se llama Federico Pérez, tiene un libro que se llama Aprendiendo a Cambiar. Recuerdo que en ese libro, de las primeras veces que incursionaba en explorar algunos procesos de PNL, recuerdo que en ese libro hay un ejercicio que se llama verte a través de los ojos de alguien que te ama. ¿Esto qué significa? Significa la posibilidad maravillosa de empezar a conocerte desde la perspectiva de alguien más. Exactamente lo que te he venido compartiendo. Ir a la segunda posición. Y Federico Pérez en este libro nos plantea la posibilidad de vernos a través de los ojos de alguien que nos ama. Y este ejercicio, por cierto, lo comparto con mis estudiantes del Coach Practitioner, cuando vemos el tema de la triple descripción de la realidad, cuando vemos también el juego sistémico, que es un esquema un poco más amplio, un esquema más completo, que ya en su momento lo estaremos compartiendo. Y la posibilidad entonces de verte, sentirte y escucharte a través de los ojos de alguien que te ama es altamente revelador y te permite darte cuenta de aspectos que desde ti no es posible que te des cuenta, de aspectos que desde tu percepción no te puedes dar cuenta que sucede. De ahí la importancia de empezar a flexibilizar, de empezar a asumir que puedo disociarme de mi perspectiva y puedo ir a la perspectiva de la otra persona. Sin embargo, esta no solamente es la única opción. Hay otra opción que te quiero compartir antes de irnos a un corte. La concepción de una tercera posición. La tercera posición es una forma, es una perspectiva. La tercera posición es esa objetividad. La tercera posición es ese observador, por supuesto. La tercera posición es esa gama de recursos, es ese cúmulo de elementos que te van a permitir verte desde una perspectiva disociada. Es decir, yo le llamo desde ese palco, desde donde puedes estar viendo la escena de ese capítulo o de esa escena de tu vida para poder hacer ajustes desde esa perspectiva disociada. Y de esa manera, darte cuenta y ser consciente de aspectos que desde esta perspectiva no lo has podido contemplar, no lo has podido ver, no lo has podido valorar. Y cuando te pones de pie y te vas a esa segunda posición, a esa tercera posición, como lo comentaba Carmen Bostic, ganas mucho, ganas amplitud, ganas criterio,
ganas perspectivas y eso te permite, cuando regresas a primera posición, te permite haber generado una nueva percepción de eso que estás contemplando, una nueva percepción acerca de eso que está sucediendo, y esto es altamente deseable, altamente satisfactorio. Y esto presupone, por supuesto, también que estás generando plasticidad, estás generando flexibilidad a nivel de circuitos cerebrales, a nivel neurológico, a nivel de química cerebral. Te estás permitiendo entonces generar opciones diversas, al menos en este contexto que te estoy compartiendo, al menos estás generando otras dos formas de percepción. Es la segunda posición por un lado y por otro lado la tercera posición. Y cuando generas una cultura de comunicación basada en este esquema de la triple descripción de la realidad, empiezas entonces a hacerlo de manera inconsciente. Es decir, tu competencia se convierte en algo inconsciente, en algo automático, y cuando menos te das cuenta lo estás proyectando, lo estás haciendo así, de manera muy espontánea, de manera muy fácil, muy fluida, ya que estarás entonces en la cuarta etapa del aprendizaje. Recuerden, amigos, que la cuarta etapa del aprendizaje es yo no sé qué sé, es decir, hago las cosas en automático y entro a una competencia a nivel inconsciente. Y de eso se trata precisamente este aprendizaje de la triple descripción de la realidad. Así es que, amigos, intuyo y estoy seguro y es definitivo que en este segundo bloque, en este segundo segmento, has tenido mucho más claro este concepto de la triple descripción de la realidad, de lo cual seguiremos hablando en nuestro próximo segmento. Y bien, amigos, como lo comentaba hace un momento, después de haber revisado precisamente este esquema de la triple descripción de la realidad, quisiera también detenerme unos instantes para explorar otro aspecto fundamental de ir a la segunda posición. De hecho, como ya lo he comentado en otros programas, el proceso que hacemos en la instrucción del Coach Practitioner aquí en el Instituto de Neuroingeniería Humana está relacionado con procesos, con prácticas. Y ahora mismo recuerdo que en este módulo en donde vemos el tema precisamente de la triple descripción de la realidad, aunado al juego sistémico, algo que hacemos de manera incluso muy divertida es pedirle a nuestros estudiantes que se permitan hacer un ejercicio que tiende a generar esa flexibilidad y esa creatividad. Recuerden, amigos, que mucho de lo que a veces nos limita, lo que a veces nos atora, lo que a veces nos mantiene de alguna manera estancados, es precisamente ese hermetismo, esa atadura, por así decirlo, o esas limitaciones que presentamos inconscientemente, es decir, sin darnos cuenta, tratando de únicamente estar viendo o explorando o contemplando una situación solamente desde una perspectiva. De tal manera entonces que una ventaja y una bondad de irnos a segunda posición precisamente es el que tú ensayes esta nueva ventana, que te asomes a esta nueva posibilidad y que de alguna manera obviamente generes más opciones. Y el ejercicio consiste en que los estudiantes, después de una indicación tanto auditiva como kinestésica, ellos entran a segunda posición. ¿Esto qué significa? Lo que les sugiero es que previamente piensen en alguien, en cualquier contexto, cualquiera que sea el tipo de relación o vínculo que tengan con esta persona. Lo realmente importante que sugiero es de que se trate de una persona proactiva, es decir, de un modelo proactivo a donde ellos pudieran ir, de alguna manera, a donde ellos pudieran asociarse para este ejercicio. Y es curioso, después de darle indicación, es curioso cómo ellos caminan, cómo se mueven, cómo gesticulan, cómo murmuran,
cómo verbalizan, y es que lo que están haciendo es hacerlo precisamente como si fueran esa persona. Es decir, se asocian a esa persona y lo que hacen es comportarse como se comporta esa persona. Entonces es muy interesante, muy revelador sobre todo, porque es como prácticamente salirte de ti, de tu primera posición, y ensayar esa segunda posición, que es creativa, que es constructiva, que es además proactiva. De hecho, yo enfatizo muchísimo en que sea una persona que le aporte, una persona que le comparta, una persona que sume, y esto genera, por supuesto, la posibilidad de empezar, genera esa fluidez para que en posteriores ocasiones tú te permitas empezar a ser mucho más espontáneo en esta experiencia de estar asumiendo puntos de vista, de estar empatizando, de estar comprendiendo, de estar también entendiendo que detrás de esa conducta o de ese comportamiento de esa persona existen, por supuesto, intenciones positivas. Y en fin, esto nos lleva, como te puedes dar cuenta, a una diversidad de reflexiones, a una diversidad de tópicos que de alguna manera algunos ya hemos estado explorando en este programa y otros estaremos viendo posteriormente en los siguientes programas que ya estamos editando. Así es que, haciendo una breve recapitulación nuevamente, hemos ya hablado acerca de la importancia de esa primera posición, la importancia de esa segunda posición, y también hemos mencionado la importancia de una tercera posición. Y aquí quiero detenerme unos instantes para clarificar, para de alguna manera darte mayores elementos de cómo tú puedes empezar a moverte en el sentido de buscar opciones. Recuerden, amigos, que una peculiaridad, una característica fundamental de la tercera posición es que aquí hay opciones, como lo comentaba ya hace un momento. Aquí hay objetividad, aquí hay una plataforma disociada de esta relación entre primera y segunda posición. Entonces, esta peculiaridad de la tercera posición, que es la objetividad, la creatividad y sobre todo la descontaminación que existe aquí, permite a que tú puedas darte cuenta de aspectos que desde aquí, primera posición, y desde segunda posición, no es factible que te puedas dar cuenta de ello. De hecho, hay una metáfora que yo comparto muy a menudo cuando hablo de este tema, y es como si estuvieras viendo esta escena de este capítulo específico de tu vida desde un palco. Es decir, subirte a un palco, al palco más privilegiado de ese teatro, de esa sala, y que desde ahí estás viendo lo que está pasando en esta escena, en esta vivencia de tu vida, en esa interacción que tienes con esa persona, puede ser tu pareja, tus hijos, tu socio, etcétera, en cualquier contexto. Y desde el palco tú puedes estar viendo y dándote cuenta cómo interactúas, cómo te proyectas y cómo se proyectan también los demás elementos. Y desde aquí tú puedes empezar a hacer ajustes, tú puedes empezar a hacer modificaciones y puedes integrar los elementos que consideres imprescindibles en ese momento. Llámense recursos, llámense habilidades, capacidades y nuevas conductas que tú puedas inferir que desde tercera posición te estés dando cuenta que es importante hacer ese cambio, que es importante hacer esa modificación, que es importante hacer ese ajuste. Y esta visión objetiva del observador te va a permitir mayores opciones, de tal manera que cuando regreses nuevamente a primera posición, tengas la posibilidad, tengas la forma, tengas la estrategia y tengas la opción de generar realmente la respuesta que tú mereces, la respuesta que tú estás esperando y la respuesta más idónea. En un contexto, por supuesto, de ganar.
Y de esta forma, amigos, es como podemos aprovechar, estoy seguro que esto que hemos ya compartido durante unos minutos te está dejando un sinfín de aprendizajes, un sinfín de enseñanzas, y esto te va a permitir hoy mismo poner en práctica este esquema, ya que, como te puedes dar cuenta, es espontáneo, es práctico, es una forma muy fácil de cómo empezar a moverte, cómo empezar a ser más flexible, cómo empezar a ser mucho más empático sobre todo. Y retomando el tema del modelado, que hace un rato lo mencionaba, y por cierto, tenemos ya prácticamente listo un programa donde hablaremos específicamente de esta estrategia, de la capacidad de modelar. Y como tú bien lo sabes, lo has visto, lo has leído, lo has escuchado, el modelado es un elemento, es una plataforma que también le da origen a la programación neurolingüística. Uno de los méritos increíbles y de lo cual yo sigo permanentemente asombrado es de la capacidad y de la habilidad de nuestros maestros, los co-creadores de la programación neurolingüística, el Dr. Grinder y el Dr. Bandler. Creo que el mérito, entre otros muchos que tienen, es el haber modelado, el haber observado, el haber desarrollado esa capacidad de sintonizar, de calibrar, de aprender y de extraer sobre todo y de estructurar modelos, por supuesto, formas de lo que ellos estaban observando de los grandes terapeutas de ese momento. Considero que eso fue una pauta fundamental y es algo sustancial que sustenta a la programación neurolingüística. Y hoy en día pues es útil en todos los contextos. Considero que la excelencia, amigos, es factible de ser modelada. Recordemos también que ya Grinder y Bandler nos decían que la magia tiene una estructura. Y al tener una estructura, la podemos aprender, la podemos compartir y la podemos modelar. Eso quiere decir entonces que si partimos de la premisa de que podemos modelar cualquier conducta, cualquier comportamiento, cualquier habilidad, cualquier capacidad, estamos entonces ante esta presuposición de que todos podemos lograr hacer algo. Si alguien más lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Recordemos esta premisa fundamental de la PNL. Es decir, que si yo observo, si yo tengo la capacidad de ir a esa segunda posición y ponerme en los zapatos de la otra persona y hacer lo que esa persona hace, sentirme como esa persona se siente y de alguna manera tener esos recursos que esa persona tiene, es mucho más probable que yo pueda lograr el realizar esa capacidad, el dominar esa habilidad y el poder proyectar también ese comportamiento o esa conducta. Y enseguida me voy a una tercera posición para hacer ajustes, es decir, verme desde los ojos de una persona externa, de ese observador, de esa persona creativa, de esa persona que tiene recursos. Me voy allá, hago ajustes, veo qué es lo que es importante modificar y en ese momento lo hago. Y esto da pie precisamente a esta práctica que es importante que sea cotidiana en todos los que estamos inmersos en este contexto. Y no solamente nosotros, me refiero a nuestros colegas, me refiero a ti que das cursos, que das psicoterapia, que das coaching, que estás en este contexto del desarrollo humano, sino que creo que es una habilidad importante para todos nosotros, en cualquier contexto que te estés desenvolviendo, a cualquier actividad que te dediques. Este concepto y este esquema que ahora mismo te he compartido de la triple descripción de la realidad, yo estoy seguro que te aportará beneficios muy importantes, muy significativos. Por ahora nos vamos a un breve corte y cuando regresemos estaré haciendo otra exposición acerca de un modelo que es paralelo precisamente a este que ya has aprendido y que de alguna manera he estado
diseñando para compartirlo contigo en mi próximo libro. De eso hablaremos en el próximo segmento. Y bien amigos, pues inspirado en todo esto que hemos venido compartiendo, en todos estos modelos de la programación neurolingüística y sobre todo algo bien importante, mi experiencia en el contexto del coaching y de la psicoterapia me ha llevado en ese momento preciso, a idear, a diseñar de manera, yo he dicho, muy espontánea, de manera muy, a veces hasta repentina. No sé si te ha pasado, tú que te dedicas al coaching o a la psicoterapia, de pronto también inspirado por lo que nuestros maestros nos refieren en diferentes ocasiones, nos han referido el cómo abordar ciertas situaciones y sobre todo esa actitud que será importante y que es muy importante asumir cuando estás frente a alguien que tiene la expectativa de que tú lo puedes acompañar a mejorar su calidad de vida. Y en este sentido es curioso lo que me ha sucedido. De hecho, a veces que ya voy a entrar a terapia, algún colaborador, en este caso Ale Durán, que es nuestra directora académica con la que he trabajado por los últimos 10 años, de pronto me pregunta, ¿y ya sabes qué vas a trabajar con esa persona? Previo a que hemos estado comentando algunos detalles técnicos precisamente de ese caso, y de pronto me dice y me cuestiona, ¿ya sabes qué vas a trabajar con esa persona? Y en algunas ocasiones la respuesta es, no, aún no lo sé del todo, tanto así como tener una ruta ya definida. Y esto lo comento muy honestamente porque me ha sucedido, de hecho, hasta que ya llego a mi lugar y me siento con la persona, hasta ese momento empiezan a fluir algunos esquemas, algunas formas, algunas ideas de qué hacer en ese momento. Y aunado a todo eso también, y como ya lo comentaba, inspirado por mis maestros en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, he escuchado la recomendación de pedirle a nuestra mente inconsciente que nos ayude. Y esto se me hace muy interesante, yo lo tomé de forma muy comprometida y eso es lo que hago. Es como encargarle a esa parte sabia de ti, a esa parte infinita de ti, para que en ese momento pueda desplegar lo que en ese momento sea necesario, en lo que en ese momento sea funcional para esa persona. Es como dejar, sin que esto implique irresponsabilidad, por supuesto, es como dejar en las manos de esa naturaleza sabia de ti, en el inconsciente, la labor y la misión de procurar lo mejor para esa persona en ese momento. Y entre tantas experiencias de esta índole, de estas características, en un momento dado se me ocurrió hacer esta metáfora que ahora mismo te voy a compartir. He hablado de una circunferencia y he hablado también de un centro, y en ese centro de esa circunferencia, así como lo estás viendo ahora mismo en la imagen, en el centro de esta circunferencia existe un mecanismo rotatorio, un mecanismo giratorio que por naturaleza tiende a esa movilidad, a esa dinámica. Digamos entonces que este movimiento, este dinamismo, esta fluidez que tiene precisamente este centro, digamos que es su estado ideal, su estado adecuado, el estado deseable. De tal manera entonces que encima de esa plataforma giratoria que se encuentra al centro de la circunferencia, ahí estás tú, en diferentes circunstancias.
Y digamos que la circunferencia es todo ese entorno en donde tú estás impactando permanentemente. Recordando también que esa circunferencia pues tiene 360 grados. De tal manera entonces que algo de lo que yo me he percatado en estos procesos de coaching o de psicoterapia es que en la mayoría de las veces una persona presenta ciertas limitaciones o ciertas limitantes porque resulta ser que el eje o la plataforma, mejor dicho, en donde está parado en el centro de esa circunferencia, se ha oxidado. Se ha oxidado por alguna circunstancia, por alguna situación, por alguna condición prevaleciente. Entonces, al oxidarse esa plataforma o ese mecanismo giratorio, obviamente que se queda fijo. Y en la presuposición que encima de esa plataforma estás tú, es precisamente cuando de pronto te das cuenta que entras a un estado de monotonía, de rutina, de cuadratura unilateral, y esto viene a generar, por supuesto, un sinfín de síntomas, un sinfín de comportamientos, un sinfín de conductas y sobre todo un sinfín de estados emocionales que tienden a ser precisamente limitantes. Y con ello, por supuesto, generas todo un campo energético compatible y relativo a estas limitantes. Entonces, lo que yo me imagino y lo que comparto recurrentemente con mis clientes, con mis coaches, es que al estar este eje giratorio o esta plataforma que originalmente giraba, cuando se queda fija, entonces lo que sucede es de que únicamente la visión que tienes es hacia un número determinado de ángulos. Estos ángulos pueden diferir, es decir, puedes estarte quedando con una apertura relativamente pequeña, con una apertura relativamente un poquito más amplia. Hablemos de que son 5 grados, quizá 15 grados o 45 grados, o quizá más. El tema es de que como está fija esta percepción, y esto presupone que es por un tiempo significativo, quizás sean días, semanas, meses o años en muchos de los casos, que únicamente tienes una percepción fija hacia determinado número de ángulos. ¿Esto qué origina? Primero origina la creencia limitante de que eso es todo lo que existe en ese momento. Es como cuando alguien dice, si tú te vas, mi vida ya no tiene sentido, ¿no? Es decir, o sin esa persona es imposible vivir, o no creo que sin ti mi vida tenga sentido. Entonces, un sinfín de frases que escuchamos, ¿no? Entonces, es cuando la persona está codependiendo de eso que está pasando. Llámese una persona, llámese una circunstancia, llámese cualquier condición de la vida. Mucho de lo que hacemos entonces con programación neurolingüística, con hipnosis ericksoniana y quizá otras herramientas paralelas, complementarias, es lograr que esta plataforma vuelva a girar. ¿Cómo es posible que esta plataforma vuelva a girar? ¿Cómo es posible que esta base vuelva a girar? Cuando la persona empieza a generar opciones, cuando la persona empieza a plantearse las preguntas adecuadas y estratégicas, cuando la persona empieza a ser consciente de qué virus mentales está teniendo y sobre todo qué programaciones lo están limitando, sin dejar de mencionar qué heridas están ahí subyacentes, ahí en su historia personal. También sin dejar de mencionar qué deudas emocionales es importante que trabaje. Y en fin, como te puedes dar cuenta, cuando aplicamos cualquier técnica de programación neurolingüística preponderantemente o de cualquier otra herramienta o estrategia, lo que estamos buscando es precisamente que esto empiece a girar. Y cuando empieza a girar, naturalmente que esa visión empieza a expandirse a otros grados,
en cualquier dirección, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, lo importante es que empiece a girar. Y cuando empieza a girar, empieza a darse cuenta que la realidad que había asumido que era la verdad absoluta en ese momento, se da cuenta de que no y que tiene más opciones. Recuerden, amigos, que cuando tenemos opciones, nuestro funcionamiento es efectivo. Cuando carecemos de opciones, asumimos que la perspectiva que tengo de este ángulo es la única realidad. Y eso obviamente es altamente riesgoso, altamente nocivo y altamente limitante. Así es que mi mayor deseo es de que hayas podido también darte cuenta de cómo este esquema nos da un sinfín de posibilidades. Es una luz más en este caminar, en esta ruta de estar buscando opciones, de cómo ayudar a las personas a que ese eje gire de manera espontánea y permanentemente hacia todos los ángulos, hacia todos los grados, y que esto le permita libertad personal, y que esto le permita autodependencia, y que esto finalmente le permita fluir mejor en la vida. Que finalmente, como ya lo hemos comentado, pues es un objetivo que se generaliza, ¿no? El poder mejorar nuestra calidad de vida. Y para eso estamos acá tú y yo ahora mismo, aprendiendo, creciendo y cambiando. Este esquema que acabas de ver, que acabas de escuchar, estaré en otros programas alimentándolo, estaré enfatizando en ello, porque considero que puede ser una herramienta que tú puedes ocupar muy fácilmente, aunado a todo lo que ya has aprendido, quizá en la Escuela Superior de PNL, quizá con algunos otros mentores, quizá con diferentes fuentes de información, y que precisamente el motivo de estarme escuchando y viendo en este momento sea precisamente esa inquietud y esa expectativa que tú siempre tienes de seguir explorando formas y opciones para poder seguir tocando vidas, que finalmente esa es nuestra misión, y por ello pues te felicito, te agradezco muchísimo el haber estado conmigo en este programa. Agradezco también al doctor Edmundo Velasco, a todo el equipo técnico de PNL TV y sobre todo a mis colegas que siempre están pendientes de estas programaciones y que son un gran aliento y una gran motivación también para que esto siga fluyendo y se siga expandiendo por todo el mundo. Mi nombre es Héctor Gamboa y soy tu coach personal y estoy para servirte. Que tengas una tarde maravillosamente excelente.